Economics. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. Varios indicadores económicos registraron caída y para complicar las cosas, Donald Trump acaba de recetarle al mundo una serie de aranceles adicionales y aquí México sale particularmente afectado. Haces una buena reflexión, pero yo agregaría que, en Estados Unidos básicamente el 90% de los medicamentos que se venden son genéricos. Y entonces en ese sentido a los genéricos no les pusieron arancel, pero sí todo lo que es de marca, la aspirina, todo esto que cuente con alguna patente, sí va a tener este arancel. Bienvenidos a Economics Podcast, este es el episodio 73 y me acompaña nuevamente mi amigo Paco Horta. ¿Cómo estás, Paco? Bien, Alejandro. Pues para platicar de estos temas que deben llamarnos la atención a todos. ¿Tú cómo viste la semana, Paco? Pues complicada, vaya. Digeríamos un anuncio y llegaba otro anuncio. Este tema de los fármacos que tanto marcas como los de patente que no estén hechos en Estados Unidos, que a partir de los primeros días de octubre van a sufrir este arancel del 100%, hace pensar muchas cosas, Alejandro, porque, por ejemplo, medicamentos tan comunes como la aspirina, pues prácticamente está hecho en España y un poco ahí de valor agregado está de su proceso se implementa en Estados Unidos, entonces serían de los productos farmacéuticos que sufrirían este arancel y equivale a ser más caro. Lo que tú sabes es ya caro de por sí en los Estados Unidos, que son los medicamentos. Ahora, Donald Trump dice que es para proteger, como en otros sectores, a las firmas, a las marcas estadounidenses, pero acá hay varias cosas a analizar. Esto no es de la noche a la mañana que las empresas que sean de otros lugares, de otros países, puedan hacer sus plantas de la noche a la mañana en Estados Unidos, y esa es una cosa. Y la otra, hay muchas empresas que van hacia un nicho de mercado en particular que no les convendría hacer una planta por lo que conlleva. Estaba, por ejemplo, checando el ejemplo de una empresa que está ahí en Estados Unidos, la de Nova Nordic. Recién anunció que tiene una inversión de su planta. Ellos ahorita les ha pegado mucho este tema de los Ozempic, que es para la diabetes, para bajar hay los kilitos, y hasta dicen que para la recuperación ahí del pelo. En ese caso sí les puede ser conveniente anunciar una planta en Estados Unidos, pero hay otros medicamentos que son para enfermedades en particulares que no es el gran volumen, y pues, no es conveniente hacer una planta, y son los más afectados en esta situación. Sí, esto fue toda una sorpresa y ahora, estás explicando el tema farmacéutico, pero sí fue el jueves, me parece jueves 25, cuando pues hubo una serie de anuncios vía la red social Truth Social y básicamente el presidente Trump anunció que a partir del 1 de octubre habría aranceles del 100% a los medicamentos patentados. Luego, donde nos pegan durísimo es en los camiones pesados, que va a tener 25% de arancel. Aquí México es el principal exportador de vehículos pesados a Estados Unidos y lógicamente, pues este arancel del 25% nos resta bastante competitividad. También a los gabinetes de cocina y a los muebles de baño, un arancel del 50%. Y de igual manera un arancel del 30% a los muebles tapizados. Y aquí, sería pues una afectación importante para la industria mueblera de Jalisco, donde sabemos que hay un clúster de fabricación de muebles. Y esta medida, pues lógicamente ya causó mucho revuelo a nivel internacional. Cabe recordar que pues hace unas semanas se pusieron de acuerdo y Donald Trump le puso arancel del 15% a Japón, arancel del 15% a la Unión Europea, y pues ahora están reclamando que pues debe respetarse ese 15% que acordaron. Pero yo creo que de aquí al 1 de octubre pudieran darse algunos anuncios de algunos ajustes. Y antes de cederte la palabra, también comentar que se anuncia que se abre una consulta pública porque le quieren poner aranceles a los dispositivos médicos, que eso sería terrible. México exporta más de 13,000 millones de dólares de dispositivos médicos, de igual forma a la maquinaria y a la robótica. Entonces las cosas pues, se están complicando.
México, creo, llega bastante debilitado a la revisión del TEMEC. Ya comentábamos la semana pasada que ya se abrió el periodo de consultas, pero pues es una serie de aranceles que complican la negociación, que ponen la vara muy alta y bueno, creo que México está llegando débil más allá de la situación económica que platicaremos en un momento más. Correcto. En el tema farmacéutico está checando, por ejemplo, los datos del 2023 y de 165 medicamentos, de 165 de los 350 productos que se enviaron a Estados Unidos, de acuerdo a la Administración de Comercio Internacional, los designó como críticos y vienen de México. Otro tema que es bien interesante es que México posee el 2.5% del mercado de tabletas y cápsulas genéricas que se consumen en los Estados Unidos. De pronto pareciera que no es un sector que manda mucho a los Estados Unidos, pero sí lo hace. Es una industria farmacéutica mexicana que ha ido en expansión y aunque es pequeño comparado con otros sectores, pues sí es una industria estratégica, Alejandro. Sí, claro, nos están pegando duro, si bien esta medida, como ya lo comenté, es para todo el mundo, pero obviamente a México le afecta de manera muy especial. Y esto se da en un contexto en el cual, bueno, el comercio nacional se acaba de dar a conocer, el comercio por parte de México, pues sigue creciendo, es lo que nos mantiene fuera de una recesión. Ya se publicó el dato de agosto y básicamente las exportaciones de México crecieron en términos anuales 7.4%, es muy buena tasa. A Estados Unidos también crecieron 7.4%. Entonces, con todas las medidas que nos habían venido aplicando, que sabemos que lo que cumple reglas de origen y no es automotriz, acero, aluminio, cobre y sus derivados, seguía entrando al mercado de Estados Unidos pues libre de arancel. Bueno, 7.4% de crecimiento y de esta manera en el acumulado de los primeros 8 meses del año traemos un aumento de las exportaciones de 4.7%. Y si le quitamos el petróleo, porque se cayó 24.7%, las exportaciones no petroleras de México traen un aumento de 6.2%. Entonces, pues es el motor que tenemos de crecimiento, porque sabemos que la inversión anda mal, el consumo privado anda mal, el gasto público se está también contrayendo. Entonces, ojalá que estas medidas no vayan a descarrilar ese motor que tenemos, porque entonces sí, nos caemos en una recesión. Sí, completamente de acuerdo. Checando el tema de los tractocamiones, que ya adelantabas algunos datos, pues sí, en efecto, México es el mayor exportador de tractocamiones en el mundo y Estados Unidos es el principal destino. En cuanto a vehículos de carga y pasaje, también de acuerdo a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ahí también está en los primeros lugares México. Por darles un dato, el año pasado justamente en México se fabricaron 213.241 vehículos pesados, el segundo mejor registro del 2019, previo al problema de la pandemia, y son 159.466 unidades que se exportaron el año pasado y el 95.5% de estos vehículos pesados pues justamente fue a los Estados Unidos. Habla Donald Trump de proteger a las marcas que sí hacen este tipo de vehículos en territorio estadounidense. Pues estamos viendo que por ejemplo aquí en los que tienen el principal volumen en México son Freightliner con el 65%, International con el 31% y Kingo con el 4%. Curiosamente muchos de ellos, pero en la división de Estados Unidos pues son los principales y a los que busca proteger, por ejemplo, Peterbilt, Kingo, Freightliner y Mack Trucks, que son los tres que más producen en los Estados Unidos. Sí, es muy buen punto, pero algo que hay que agregar es que este año trae el sector de producción de vehículos pesados una caída del 25%. Sí. Entonces, efectivamente, bueno, la cifra récord de exportaciones se logró en el 2023. Correcto. El 2024 hubo una caída y el 2025 está menos 25%. Bueno, pues producto de toda la incertidumbre generada por estas políticas aranceladas de Donald Trump. Desde luego, pues un menor crecimiento en Estados Unidos, que si bien, bueno, el segundo trimestre creció bastante, 3.8%, me parece fue el dato ya revisado, pero sí hay una afectación importante al sector de producción de vehículos pesados. Y a mí me gustaría, Paco, pues bueno, también comentar, ya que estamos hablando de comercio internacional, cómo también en el acumulado de enero a agosto, las importaciones de México crecieron solamente 0.4%. ¿Qué mayor signo es este de que México está estancado? Cuando un país crece, pues necesita aumentar sus importaciones. Aquí en el caso de México,
más 0.4% en los primeros 8 meses del año y concretamente en agosto una caída del 0.1%. Y si lo desglosamos, estas importaciones por el periodo de enero a agosto y por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo se cayeron 7.2%. Las importaciones de bienes intermedios, es decir, pues insumos para la producción, algo que tú importas para luego transformarlo y convertirlo en otro bien, esas sí crecieron 3.2%, pero pues crecen porque están aumentando las exportaciones, entonces importamos para exportar. Y lo que sorprende es que las importaciones de bienes de capital, maquinaria y equipo se desplomaron 9.4% en el acumulado de los primeros 8 meses de este año, lo cual pues va de la mano con la contracción que hemos estado comentando de la inversión productiva. La inversión productiva ha estado cayendo a tasas anuales del 7% y pues desde luego esto también se ve reflejado con un menor número o monto de importaciones de bienes de capital. Sí, es que fíjate, ahí cada uno de los rubros que estás comentando, Alejandro, tiene que ver con lo que en los pasados podcasts hemos comentado. Bajo el consumo privado, la incertidumbre en las empresas para el tema de invertir o no en asuntos de materias primas y de producción, pues justamente está reflejado en esos datos que estás compartiendo. Sí, y el tema de la incertidumbre es preocupante. En redes sociales mucha gente cuando escribo al respecto dice, no, es que es Donald Trump. No es cierto. El día de hoy sale una nota en el periódico AM donde el Departamento de Estado de Estados Unidos está abiertamente diciendo que la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los organismos autónomos están afectando y van a afectar aún más el clima de inversión en nuestro país. Entonces, no es Donald Trump, es las cosas equivocadas que se han hecho en el país en aras de que Morena y sus aliados, Morena y toda la clase política tengan todo el poder concentrado. Esa es la realidad. Sí, muy buena esa información que justamente compartías por la mañana. Y sí, preocupante porque tenemos varios días en que se dice es por culpa de Trump, pero y en realidad son decisiones a la interna en el país que se han compartido y que no van a ayudar en nada y que justamente están demostrando el temor de los inversionistas, ya no solamente por llegar al país las nuevas marcas, sino incluso en un tema de expansión de las ya existentes. Sí, desde luego. Y también creo que vale la pena comentar otros indicadores que se publicaron en la semana. Lo que está pasando en la industria de la construcción es terrible, lo habíamos venido mencionando, pero básicamente en el acumulado de los primeros 7 meses del año, el sector de la construcción trae una caída en su valor de producción de 17.2% y esto se debe a que la obra pública cayó 42.6%, mientras que la obra privada sigue aumentando y crece modestamente un 0.9%. Pero imagínate, una caída de 17.2% en el valor de la construcción. Es terrible. O sea, son datos de crisis económica, son datos de una economía que anda muy mal. Y ahí están. Sí, y este sector de la industria de la construcción que ya tenemos tiempo escuchando que va a la baja en la inversión de obra pública, que va a la baja en la inversión de obra privada y que es uno de los más afectados en el tema de la generación justamente de empleos, Alejandro. Sí, y ese es un punto importante porque la industria de la construcción genera entre empleos directos e indirectos sobre 2 millones de puestos de trabajo a nivel nacional. Entonces, pues obviamente si le va mal a este sector, pues hay una afectación a muchos grupos sociales. Y el otro indicador que me parece que es muy importante y que también salió la semana es el indicador global de actividad económica, que es como un PIB a nivel mensual en la forma de índice y te da una muy buena idea, de cómo está marchando la economía. Y sucede que en el mes de julio la economía mexicana se cayó a tasa anual, es decir, julio 24 contra julio 25, un 1.2%. Y a tasa mensual, es decir, junio contra julio, se contrajo 0.9%. Y esta caída en julio del 1.2% se da porque las actividades primarias se desplomaron 12.2%, es decir, el campo. La industria, que es minería, electricidad, gas y agua, construcción y manufacturas, se cayó 2.8%.
Y concretamente las manufacturas traen una contracción de 1.8%. Llama la atención porque están creciendo las exportaciones, pero aún así las manufacturas se caen 1.8%. Y lo único que creció fue las actividades terciarias, que es comercio y servicios, con un aumento modesto de 0.4%. Sí, sobre esos indicadores, por ejemplo, me llamaba la atención, Alejandro, el indicador de coincidente, que es el que refleja justamente el estado actual de la economía, pues alcanzó 99.6 puntos, la cifra más baja desde el 2022. Y Sí. en el indicador adelantado que anticipa justamente el comportamiento económico a corto plazo, se situó en 99.6 puntos en enero, lo que representa una disminución del 0.11 respecto a diciembre, siendo pues justamente una novena caída consecutiva. Sí, todos los indicadores apuntan para allá. O sea, si bien no estamos en una recesión técnica, porque para que haya una recesión técnica se necesita que haya 2 caídas trimestrales consecutivas en el Producto Interno Bruto, pero la realidad es que los indicadores hablan de una economía que está casi paralizada, creciendo modestamente en algunos segmentos y con francas caídas como el sector de la construcción en otros. Y en ese sentido, creo que también es importante mencionar que ese jueves pasado también el Banco de México volvió a recortar su tasa de interés objetivo. Es nuevamente una decisión muy polémica porque, bueno, la baja de 7.75 a 7.50 han sido una serie de disminuciones, pero esto lo hace en un contexto en el cual la inflación está repuntando. La inflación, se acaba de dar a conocer que la inflación anual en la primera quincena de septiembre fue de 3.74%. Y destaca que la inflación subyacente, que es la de mercancías y servicios, también aumentó y está en 4.26%. La expectativa de la encuesta Citi, que le preguntan ahí a bancos, casas de bolsa, es de que este año la inflación va a cerrar en torno a un 3.93% y para el 2026 un 3.73%. Dice, nadie le cree al Banco de México que la inflación eventualmente va a converger a un nivel de 3%. Y claro que ha perdido credibilidad porque pues trabaja para la Secretaría de Hacienda y nuevamente recorta la tasa de interés. Yo sé, mucha gente que nos escucha dice es importante que baje la tasa de interés para reactivar la economía. Sí, pero hay que entender 2 cosas. Primero, los recortes en tasa de interés actúan con rezago, es decir, las decisiones de política monetaria de hoy tienen un impacto en la economía en 6 o 9 meses, o sea, no es instantáneo. Y el segundo aspecto es que el Banco de México tiene un mandato único que es preservar el poder adquisitivo de la moneda. Y evidentemente no lo está cumpliendo porque pues la inflación está en niveles inaceptables, estoy hablando de un 3.74%, la subyacente en 4.26%, y el Banco de México pues baja la tasa de interés para también ahorrarle dinero a la Secretaría de Hacienda con el pago de intereses de la deuda. Sí, panorama complicado. Alejandro, con los datos que se han mencionado, ¿cuál es el panorama que tú proyectas para el cierre de justamente de este 2025? Sí, bueno, es importante porque, por ejemplo, acaban de sacar una nota de que el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 1%. Eso es descartado, no se va a dar. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, prevé que la economía de México crecería 0.8%. Mientras que el promedio de encuestados en la encuesta Citi está previendo un 0.5%. Yo creo que va a estar más o menos por ahí. Si nosotros agarramos todos los datos del IGAE, el acumulado de enero a julio de este año trae un aumento de 0.3%. Es decir, yo creo que si bien nos va, vamos a andar por ahí de un 0.4, un 0.5%, pero la economía no da para más este año. Y como lo comentamos hace 15 días, cuando hablamos del paquete económico, pues no hay nada que esté cambiando que haga prever que la economía pudiera crecer más el año que viene. Sí, sí, difícil que se pueda revertir lo que ha venido sucediendo en este primer semestre en México, sobre todo por las bajas en consumo y la inflación que es imparable. Sí, así es. Pues bueno, Paco, ya estamos cerca del final. Antes de cederte la palabra para alguna reflexión que quieras agregar, pues yo sí quiero también destacar que, bueno, tenemos un Substack, es economex.substack.com. Ahí nosotros subimos pues todos los artículos, todos los análisis, son más o menos 5 o 6 análisis por semana y estamos rankeados en la posición 46 a nivel mundial en la categoría World Politics. Realmente, o sea, sí hay cientos de miles de cuentas de Substack, gente que escribe. Bueno, nosotros ya estamos en la posición 46 gracias
a pues todos los suscriptores de paga que tenemos y bueno, invitarlos pues a quienes no lo han hecho, se suscriban al Substack, hay versión gratuita, versión de paga. La versión de paga obviamente tiene más contenido, pero háganlo. Estamos trabajando duro para que pues, tengan ustedes un contenido, análisis que les sirva para su toma de decisiones. Sí, y en cuanto a conclusiones, pues habrá que esperar esta situación del 1 de octubre, porque ya lo dijimos, México es el principal exportador de tractocamiones en el mundo y su principal destino son los Estados Unidos. En muebles, en general, ya el sector se concentra en Jalisco. Muebles para baño también acá del lado del Bajío de Guanajuato hay importantes empresas y el 90% se envía a los Estados Unidos. Y en el tema de los medicamentos también preocupante esta situación. Mi duda es, Alejandro, si estos temas que recién comentó Trump, pues se están ya considerando en esta negociación del Tratado de Libre Comercio. Mira, lo dijo Robert Lighthizer, que es el ex representante comercial de Estados Unidos, y comentaba que la negociación del TEMEC no va a ser nada fácil. Obviamente hay muchos temas relacionados con China, que nos utiliza como patio trasero para entrar al mercado de Estados Unidos, triangulando productos, pero pues todos estos aranceles le suman complejidad. Y estos los que entran el 1 de octubre, más los dispositivos médicos, maquinaria, robótica, que son los que entran en consulta. Y esta consulta, tengo entendido, termina el 17 de octubre. Vamos a ver qué sale de ahí. Y bueno, pues nuevamente, pues muchas gracias por habernos escuchado, visto. Un placer que ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues suscríbanse, denle clic a la campanita. Estamos generando estos materiales para pues el conocimiento de ustedes y que estén enterados de lo que está sucediendo con la economía nacional e internacional. ¿Tus redes sociales, Paco? Sí, Alejandro, gracias. @PacoHorta en X, en Facebook y en Instagram, ahí nos encuentran. Bueno, yo estoy en @AlejandroGomezT en X. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.